Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. El edificio viejo de ex papiamento restaurante, hoy en horas de la tarde por extrañas circunstancias, se incendió ocasionando una gran humarada con llamas que cubrían todo el techo del edificio. En esta zona de playa, la cual es muy transitada a esta hora del día, quedó completamente atascada a causa de que el cuerpo policial y bomberos cerraran la vía. Este edificio era considerado como monumento, pero ahora perdió completamente su valor, ya que la construcción quedó casi en su totalidad consumida por las llamas. Los bomberos hicieron todas las labores para poder extinguir el fuego, que causó un humo por casi 2 horas. En otras noticias, anoche el primer ministro Mike Eyman dio su discurso en cadena nacional en el cual indicó que las relaciones con Holanda están pasando por un periodo de prueba. La posición que se tenía, según el mandatario del país Aruba, ha sido completamente estropeada por el gobierno holandés. En su completo discurso indicó la posición, ¿cuál es esta?, frente a Holanda. El primer ministro Mike Eyman anoche tuvo un discurso nacional en el que se pronunció primeramente sobre su mandato durante los últimos casi 5 años y lo que se ha logrado en el transcurso de ese tiempo. De igual forma se refirió al tema del cual no se ha podido sobrepasar desde que comenzó, y es el impasse diplomático que se ha desarrollado entre el gobierno de Holanda y el de Aruba. En su emblemático discurso, el primer ministro reaccionó sobre cómo se han desquebrajado las relaciones que se habían formado gracias a este gobierno de nuevo, pero que en los últimos días, a raíz de la posición que asumió el gobierno holandés, las relaciones bilaterales con nuestro país han sufrido cambios. El ministro presidente, durante su alocución, se refirió a los proyectos que se han realizado, a la dirección que quieren que siga el país y que espera que las relaciones con los demás países continúen por bien de nuestra isla. Después de que el ministro presidente emitiera su discurso en cadena nacional, esta mañana el diario holandés Telegraaf se refirió a la situación por la que está atravesando nuestra isla en este momento y emitió un punto negativo a las acciones del primer ministro Mike Eyman. El prestigioso diario holandés Telegraaf publicó un artículo en el cual hace un análisis de la situación que atraviesa nuestra isla, indicando que la dirección negativa ha sido dirigida por nuestro primer ministro Mike Eyman, quien indicó recientemente que al gobernador Fredis Refuñol se le amenazó con ir a la cárcel si éste firmaba el presupuesto. Según lo indicado por la prensa holandesa, esto es sal en la herida referente al conflicto que se está presentando entre los dos países del reino holandés. En la publicación indican que el primer ministro Eyman y su gobierno no están haciendo lo suficiente para sanear las deudas que se tienen, según lo que indicó el reporte del CFT. En todo el comunicado emitido por Telegraaf se da un punto negativo al manejo que se le ha dado por parte del mandatario Eyman al país Aruba. En las últimas horas, en operativos en Arauca Meta, el ejército colombiano dio de baja a 13 guerrilleros de las FARC y el ELN. También detuvo a otros 9 subversivos. Juan Jacobo Castellanos estuvo en una de las zonas en donde se cumplieron estas operaciones. Desde el aire, así se ve lo que fue el campamento del ELN bombardeado en las últimas horas en zona rural de Arauca. Tras el desembarco de tropas del ejército y combates con los subversivos, se encontraron 8 cadáveres que están siendo trasladados a Tame. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo que los guerrilleros pertenecían al bloque de guerra oriental del ELN. Una estructura que se hace llamar Batallón Héroes y Mártires. Una estructura que, entre otras cosas, ha sido responsable de atentados contra la infraestructura, de atentados contra la población civil. Pinzón también confirmó la incautación de armamento, dispositivos electrónicos y material de intendencia. 8 guerrilleros también fueron capturados, entre ellos 3 menores de edad. Están llevando el reclutamiento a niños que de una u otra manera no deberían estar en esta situación. En Vistahermosa, en el Meta, la Fuerza de Tarea Omega dio de baja a 5 guerrilleros de las FARC y capturó a otro más. Los subversivos, según los militares, son los responsables de los 2 atentados contra la infraestructura vial que dejaron hace pocos días incomunicado al Meta con el Guaviare. Según la información del Ejército de Colombia, en lo corrido del mes de julio, 160 guerrilleros del ELN y de las FARC han quedado fuera de combate. Desde Tame, Arauca, Juan Jacobo Castellanos, Noticias Caracol.
Y a punta de huevos fue atacada la directora de un colegio peruano por presuntas irregularidades que se están presentando en esa sede estudiantil. Veamos el siguiente informe. Se vio obligada a salir de esta forma del colegio donde ella es la directora. Y es que los padres de familia y los alumnos del colegio Abraham Valdelomar de Santa Anita no soportaron diversas irregularidades en su colegio y lanzaron huevos a la docente. La directora del plantel, Juana María Villarreal Carlos, también fue acusada de retener a los alumnos desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la noche en el interior de su oficina. Nosotros estábamos diciendo todo lo que estaba pasando en la institución educativa y las soluciones que se podían dar. Nosotros queremos que saquen a la directora porque no está cumpliendo sus funciones. Son baños deficientes, cerrados con clavos. A los alumnos el día viernes, por ir a protestar a la UGEL, los han atropellado, los han insultado. 2 alumnas terminaron desmayadas, ya que estuvieron en el lugar sin alimentos ni agua. La protesta de los alumnos y padres de familia se inició luego de que la directora no supo qué responder a los excesivos gastos en el plantel. Mira esto baño, mira todo este baño, mira el cochino. Además, también la acusan de dejarlos sin fiesta ni viaje de promoción a los alumnos de quinto de secundaria sin motivo alguno. La polémica directora fue llevada a la comisaría de Santa Anita para que rinda sus manifestaciones. Anoche el general Hugo Carvajal Barrios fue detenido por las autoridades de la isla a petición de la justicia de los Estados Unidos, quien estaba tras la pista de este hombre, quien estaba en trámites para convertirse en el próximo cónsul de Venezuela en Aruba. El general Carvajal deberá presentarse ante el procurador y así iniciar el proceso en su contra, que al parecer cae hasta la extradición a los Estados Unidos. El general Hugo Carvajal Barrios, quien se iba a convertir próximamente en el nuevo cónsul de Venezuela en Aruba, fue retenido y llevado a prisión por el Cuerpo Policial de Aruba bajo la orden de la justicia americana, quien dictó orden de aseguramiento en su contra. En este momento el general Carvajal está siendo presentado delante del procurador para dictarle los cargos en su contra, los cuales aún no se conoce con detalle, ya que según el Ministerio Público de Aruba se le deben brindar el derecho a la privacidad. Es por este motivo que no se conocen las causas por las cuales fue objeto de captura por las autoridades americanas y por consiguiente su extradición. El general tiene el pasaporte diplomático, pero por no estar funcionando en este momento públicamente, pierde inmediatamente la inmunidad diplomática y por esto el proceso cae en su contra sin contar su posición. Entre tanto, la Cancillería de Venezuela inició una investigación para así buscar la forma de que se ratifique este hecho, según ellos, injusto e improcedente, y que es una detención ilegal. Un sofisticado túnel fue descubierto por las autoridades en Manizales, Colombia, que tenía como objetivo, al parecer, una millonaria suma de dinero en una agencia transportadora de valores. Este túnel hallado en la parte trasera de un establecimiento comercial en el oriente de Manizales es, según la policía, una obra de expertos que intentaban cometer un robo millonario en una transportadora de valores. Digamos que son 3 tipos de delincuentes muy diferentes. Uno, los que realmente estaban realizando esta construcción, otras personas que eran las que iban a ingresar en sí a realizar el hurto. Dice el comandante de la policía que los 40 metros que habían avanzado en el túnel es el resultado de más de un año de trabajo con una fuerte inversión. Que fueron más de 150 millones de pesos los que se le invirtieron a este ingenioso túnel. Explicó que se tienen pistas de cerca de 3 autores intelectuales que serían del sur del país, quienes pretendían robar más de 60.000 millones de pesos que reposan en la bóveda de la agencia de valores. Tenemos unos indicios que se lograron también, no solamente lograr tener a buen recaudo. Las autoridades indican que durante 6 meses se llevó la investigación para dar este golpe, gracias a información suministrada por la ciudadanía. El intenso verano que apenas comienza en Colombia está dejando animales muertos, escasez de agua potable, incendios y daños en cultivos. Esto es lo que se está presentando en estos momentos con la sequía en Colombia.
Este camino lleva a Las Delicias, un resguardo indígena wayú, donde viven unas 500 familias, algunas muy pobres, otras no tanto, pero todas con el mismo problema, la sequía. María Estela y Gloria se pasan los días así, llevando y trayendo agua que sacan de este jagüey. Ellas, como miles de wayús, son protagonistas de un drama que difícilmente entendemos. Ella está diciendo que uno no puede cocinar con esto porque ella tiene un bebé y los bebés como que tiene diarrea, tiene de todo porque eso agua está sucio. Y uno va a los cambuches a buscar agua en la mañana, en el mediodía, en la tarde, a buscar agua por allá, a pedir agua. A nadie nos quiere regalar agua por los cambuches y uno está muriendo de sed aquí. Mira que cuando se acaba esto, ¿dónde vamos a correr a buscar agua? Los jagüeyes son una especie de lagos pequeños construidos artificialmente que en La Guajira nunca antes se secaron, pero este año sí. Hay cerca de 700 en condiciones lamentables cerca a Riohacha. Las autoridades han logrado recuperar algunos, 10 en el último mes, pero no es suficiente. La falta de agua les ha cambiado la vida. La situación es muy grave porque no tenemos cultivos, siquiera antes nosotros cultivamos, aullamos el maíz y la yuca, nosotros no tenemos ya esos. Tenemos que sobrevivir, buscar sustento en Riohacha. Riohacha, la capital, la jungla de cemento, queda a unos 20 minutos de este lugar, pero queda infinitamente lejos de sus tradiciones, su modo de vida, su cultura ancestral. Cae la tarde en el desierto y le da espacio a una brisa deliciosa, se va el sol inclemente, son las 6:37 de la tarde y aparece esto, agua. Agua que hace el alma vibrar en medio de este calor y en medio del desierto, pero es agua salada, agua que viene de allá, del mar. Pareciera la solución estar aquí, en la belleza de la naturaleza, pero no tienen una planta desalinizadora para solucionarle los problemas que les está causando esta sequía. Desde La Guajira, soy Vanessa de la Torre, Noticias Caracol. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.